Shalom amigos, qué bueno estar reunidos una vez más en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, si lo ves por mi canal de YouTube y si no, en vivo en TELS TV, como cada viernes a las 20 horas. Saludamos a Esteban Morales ahí del otro lado en los controles y mirá lo que tengo acá. Bueno, tengo acá estos 3 libros y ya vamos a ver por qué. Esto se relaciona con lo que hoy vamos a estar compartiendo. Estamos en este nuevo estudio, ya en su tercera parte, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde estamos viendo esto que es tan importante y es la naturaleza compleja de nuestro Señor, que es un Dios en 3 personas, la bendita Trinidad. Hemos visto la semana pasada, compartimos sobre el misterioso ángel del Señor, esta referencia en 11 pasajes del Antiguo Testamento al Malach Yahweh, el ángel de Dios, que está ahí manifestándose y que es nuestro Señor Jesucristo, como quedó comprobado en el texto hebreo según lo vimos. Tengo un poquito tomada la voz, les pido disculpas. Vamos a ver si podemos hacer el estudio de hoy de manera completa. Hacia el siglo I antes de Cristo, la Torá no solamente se leía en las sinagogas en hebreo, sino también en arameo. Al igual que el hebreo, el arameo era una lengua semita de uso corriente, adoptada por los persas primero y luego por los griegos hacia el siglo V antes de Cristo. Vamos a aclarar que hubo grandes imperios en la historia de la humanidad: los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos. Con los griegos suceden a los medopersas con Alejandro el Grande. Pero, si bien el imperio griego sucede al imperio medo-persa, todavía se hablaba el persa o el arameo, que era un idioma de Oriente propio y estuvo en su apogeo durante el imperio medo-persa. Era el idioma, el arameo, que se hablaba en las cortes, el idioma que se usaba en el mundo de los negocios y estaba extendido, aún en tiempos de Jesús, desde Asia Central, en India, hasta el oriente de África, en Kush o Kus, o lo que hoy en día sería Sudán. Entonces, el arameo se hablaba en el pueblo judío, en Israel. Hoy día hay una tendencia por más de 20 catedráticos, creída por más de 20 catedráticos de las universidades más prestigiosas de Israel, que asevera que no solamente se hablaba arameo, sino que se hablaba hebreo. Mucho tiempo se creyó que el hebreo se hablaba en el ámbito religioso, solamente en la sinagoga cuando se leía la Torá, y que los maestros, los rabinos, le enseñaban a sus discípulos en hebreo, pero que fuera de esto no se hablaba el hebreo. Sin embargo, la tendencia hoy día más moderna es creer que sí se hablaba hebreo también a nivel del pueblo. Esto hay diferentes hallazgos que lo comprueban. Y que por lo tanto nuestro Señor Jesús, por ejemplo, no solamente habría hablado arameo, sino que hablaba en hebreo, y no solamente en el contexto de lo enseño en la sinagoga, cuando se lee el hebreo en la sinagoga, cuando vamos cada sábado, o se lo enseño a mis discípulos porque tengo mi grupo religioso, sino que se hablaba de manera común. Entonces el Señor Jesús habría hablado no solamente arameo, sino también hebreo, definitivamente. De todas maneras, el arameo y el hebreo eran idiomas similares y no distan el uno del otro como no distan el español del italiano. Esto lo dicen expertos catedráticos. Muchas palabras se escriben igual, dicen ellos, y son muchas las similitudes. Ambos son idiomas semitas,
del Medio Oriente. El arameo está así de cerca del hebreo como el español del italiano. Nos lo dicen Brown, Johnson y Connell en un texto, en inglés es Text and Versions, textos y versiones, sección 101, página 1096. Entonces, si yo voy a Italia, por ejemplo, yo entiendo el italiano, yo no hablo italiano, pero si yo voy a Italia, yo capisco italiano, yo no parlo italiano, pero puedo hablar un poquito, puedo entender y puedo leer en italiano y seguramente entender. Muchas cosas no, pero la mayoría sí. Lo mismo sucede con el arameo y el hebreo. Son idiomas parecidos, son similares. El tema es que lo que se ha descubierto también es que los judíos, cuando iban a las sinagogas, no solamente se leía la Torá en hebreo, sino que se leía en arameo. Se leía en ambos idiomas. Entonces, voy a decir antes que esto que para los judíos el Antiguo Testamento es la Torá, el Pentateuco, Nevi'im o Nabim, los profetas, Nevi'im, y los profetas, y Ketuvim, los escritos. Entonces, un judío, cuando te habla del Antiguo Testamento, él te dice que todo el Antiguo Testamento es la Torá, en forma más genérica, pero también te puede decir que él lee el Tanaj. El Tanaj. ¿Por qué Tanaj? La T de Torá, el Pentateuco, la N de Nevi'im, los profetas, y la K de Ketuvim, los escritos. Es una K que se pronuncia como una J en español porque va al final de la palabra. Por eso ellos dicen Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Que también les cuento que para el judaísmo el Antiguo Testamento consta de 24 libros, no 39 como en el cristianismo. ¿Por qué? Son los mismos del cristianismo. El mismo Antiguo Testamento de los judíos es nuestro Antiguo Testamento. La diferencia es que ellos hacen la distribución de libros de manera diferente. Por ejemplo, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, no son 6 libros, son muchos menos. Están agrupados de manera diferente, entonces son 24 libros, pero es lo mismo que el Antiguo Testamento cristiano. Y ellos lo llaman Tanaj, Torah, Nabim, Ketuvim, Pentateuco, profetas y los escritos, que son los libros estos históricos como Samuel, Reyes, Crónicas, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía en el primer siglo en tiempos de Jesús? Lo que dicen los expertos, lo que al parecer se ha comprobado, es que la Torá estaba traducida al arameo y se leía también en las sinagogas junto con el texto en hebreo, y los Nevi'im o los profetas también estaban traducidos al arameo y se leían junto con los profetas en hebreo. Es decir, tú leías el texto en hebreo y en arameo. La Torá, cuando se leía la Torá o cuando se leían los profetas. Pentateuco o los profetas. ¿Sí? En arameo, la traducción de la Torá se conoce como el Targum Onkelos. El término Targum en arameo significa interpretación. El Targum Onkelos es la traducción de la Torá del hebreo al arameo. Y el Targum Yohanan o Yerushalayim es la traducción del hebreo, al arameo. ¿Sí? El Targum o la interpretación de Yohanan o el Targum Yerushalayim, también se lo conoce, que es la traducción de los profetas. Aparentemente sería algo así. Entonces, estos textos en hebreo y en arameo, la Torá y los profetas, se leían en la sinagoga cada sábado.
¿Por qué? Porque si bien los judíos hablaban hebreo, y más con esta tendencia que hay hoy día de creer que el hebreo se hablaba en forma común, en forma pública, pero podían haber judíos que venían de otros lados, o judíos que por H o por B, por cómo crecieron, dominaban más el arameo que el hebreo, porque el arameo era el idioma de las cortes, era el idioma del mundo de los negocios, era como el inglés hoy día. Entonces, por las dudas, para que todo el mundo entendiera lo que decía la palabra se leía en hebreo y en arameo. Y se leía en los rollos en hebreo y seguramente también se leía acompañándolo con rollos en arameo, ya sea que fuera el Targum Onkelos o el Targum Yerushalayim, según la parte del Antiguo Testamento que se leyera ese sábado. Entonces, cuando el Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas 4, lee el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar el año agradable al Señor, el año del jubileo, el Señor Jesús estaría leyendo el texto de los Nevi'im, de los profetas, en el rollo en hebreo, y él mismo después, o algún otro intérprete, ha de haber tomado el rollo en arameo y lo ha de haber leído en arameo. ¿Sí? Y así todos los sábados con todos los textos que se leían en la sinagoga. Se cree que habría sido así, que sería así el tema, ¿verdad? Entonces, en la presentación de PowerPoint, Esteban, la diapositiva número 10, si la tenés por ahí a mano, no sé si dije que Esteban Morales estaba del otro lado ahí en los controles, siempre al firme. Creo que sí, estoy un poco confundido y estoy un poco mareado. Bueno, pero no mareado literalmente. Tenemos acá Mimra en la diapositiva, que es el término arameo para el logos, la palabra, el verbo, el Mashiach o Yeshua. La Mimra es un término, el término arameo para el logos. El Targum Onkelos, que sería esa traducción al arameo del Pentateuco, y el Targum de Jonatán o Jonatán, o el Targum de Yerushalayim, que sería la traducción del hebreo al arameo de los profetas. Ahora podés volver a mí, Esteban. Y lo lindo de esto que es, que nosotros muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando vemos Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y los manuscritos más antiguos de ese texto están en griego y entonces evidentemente el texto griego dice en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Entonces surge esta concepción de que Juan había recibido la luz para entender que el logos o el verbo era Dios, es decir, Jesucristo era Dios, el verbo era Dios, y usaba el término logos. No sabemos si Juan escribió el Evangelio en griego, quizás sí, o quizá Juan lo escribió en hebreo y rápidamente fue traducido al griego. Pero ¿qué es lo interesante? Que si Juan era un judío del primer siglo, y tenía un conocimiento no solo del griego, sino del hebreo y del arameo y del hebreo, mucho más probable que conociera esos idiomas que el griego, es harto probable que el apóstol Juan conocía el término mimra, que es el equivalente en arameo para logos en griego. Porque cuando Juan iba a la sinagoga cada sábado, como un judío de su tiempo, la Torá se leía en hebreo y en arameo. Y la palabra mimra, ese concepto de logos, que en arameo es mimra, aparece muchísimas veces en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces para Juan no era un concepto extraño. Entonces cuando Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que nosotros creemos que él estaba en su cabeza pensando en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. En realidad Juan es mucho más probable que en su cabeza judía del primer siglo le pasara por el cerebro, en el principio era la mimra y la mimra era con Dios y la mimra era Dios. Porque es lo mismo, mimra que logos que verbo. Hago un pequeño paréntesis, una digresión, para decir que los testigos de Jehová han cambiado este versículo del Evangelio de Juan
y ellos alteraron el versículo en su versión de la Biblia para que no diga y el verbo era Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová no dice en Juan 1:1 y el verbo era Dios, porque es una Biblia adulterada como otros pasajes de la Biblia. Ellos lo han hecho en más de un pasaje. Por eso yo decía en el primer programa de esta edición, de esta sección, de este estudio, que los Testigos de Jehová son una secta y han incurrido en gravísimas herejías, como por ejemplo negar la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto sagrado dice, el verbo era Dios. ¿Sí? Muy bien. Cierro ahí el paréntesis, termina la digresión y continúo. Saber que un judío al asistir a la sinagoga recibía la lectura de la Torá en ambos idiomas, en hebreo y en arameo, arroja luz respecto a la comprensión que los judíos tenían del concepto de palabra, del concepto verbo, del concepto logos. Porque en arameo ellos tenían este término y era precisamente el término mimra. ¿Sí? Y es maravilloso porque los Targumim, ¿verdad? La versión aramea, hablan del logos en una instancia tan temprana como el Génesis, donde por primera vez se menciona a Dios en la tierra como si fuera un ser humano, alguien visible manifestándose, caminando o paseando. Y oyeron la voz del Señor, ¿verdad? El texto hebreo dice, y oyeron la voz del Señor, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3:8. El texto hebreo dice, y oyeron la voz del Señor. Pero, atento con esto, la versión aramea, que era la que se leía en las sinagogas del primer siglo, junto con el texto en hebreo, la versión aramea decía, y oyeron la palabra del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, oyeron la mimra del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, y oyeron al verbo, y oyeron al logos del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y oyeron a Jesús. Adán y Eva oyeron a Jesús que se paseaba en el huerto al aire del día. Es glorioso. Ya Jesús manifestándose en forma visible en Génesis 3 y preguntándole a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Porque la forma visible del Padre y del Espíritu Santo es Jesús. No hay otra forma en la que el Padre se haga visible, Dios se haga visible, sino en Jesús. Obviamente no era Jesús encarnado, no era Jesús con un cuerpo como el cuerpo que va a tener a partir de que Él encarna en el útero de María con el óvulo de María. Pero hay una manifestación visible de Dios, como la mimra, como el logos, como el verbo en Génesis 3. ¿Sí? Así como este texto en Génesis, encontramos muchos otros textos en el Tanaj o Antiguo Testamento que hablan de la mimra, manifestando a ese Dios invisible como Dios mismo, como si fuera una segunda deidad, alguien podría decir, y lo digo entre comillas, porque no hay una segunda deidad. La mimra es Dios, pero no hay un Dios Padre y un Dios Hijo, es el mismo Dios. Solo que es una unidad de carácter complejo, como lo vimos también la semana pasada, cuando yo contaba de lo que mi amiga colombiana me había dicho respecto al término ejad, ¿verdad? El hombre deja a su mujer, deja a su padre y a su madre y se une con su mujer y son un ejad, dice el término hebreo, son una sola carne, pero siguen siendo un varón y una mujer, siguen siendo dos personas y son una sola carne, son un ejad, pero son dos. Del mismo modo, la Shemá, el gran mandato al pueblo judío, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero nombra 3 veces a Dios. Y sin embargo es un solo Dios. En fin,
Muy interesante, ¿no? Entonces, la unidad de Dios es de carácter complejo, no son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Un misterio la Trinidad. Y como me ha enseñado mi pastora, Analía Olivera, con los misterios, los misterios no los podemos entender. Con los misterios uno armoniza. Cuando hay algo en la palabra que yo no logro discernir, no lo puedo explicar, lo termino aceptando por fe, yo con ese misterio termino armonizando, pero no lo puedo entender. Entonces, uno puede dar muchas explicaciones, muchas ilustraciones, como yo también traía en el primer programa, como se trató en su momento, el fuego, el agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, el fuego como la llama que alumbra y calienta, el trébol de San Patricio, en fin, en Irlanda, muchas ilustraciones, muchas formas de entenderlo. Hay estudios, hay tomos y tomos y tomos de profundos estudios sobre la Trinidad. Desde el punto de vista psicológico, Dios no podría nunca ser una sola persona, dicen los psicólogos, porque una persona para desarrollarse necesita la comunión con otra persona. Entonces necesariamente tiene que haber al menos dos personas en la persona de Dios para que Dios pueda ser Dios y un Dios persona. Es maravilloso. Se han escrito bibliotecas enteras sobre el tema de la Trinidad. Y aún así es un misterio. Y en definitiva es un misterio con el cual vos tenés que armonizar y que lo terminás aceptando por fe. Y no lo entendés del todo. Armonizás con ese misterio, como dice mi pastora, ¿no? En fin. Entonces, en el Génesis tenemos ya muchos que hablan de esto, ¿no? Muchos textos que hablan de esa unidad compleja de Dios, y esto tampoco tiene nada que ver, porque hay algunos que acusan a la Iglesia Católica, no, porque la Trinidad es un invento de la Iglesia romana, dicen, de la Iglesia romana, y ya lo asocian con determinado concepto trino de religiones antiguas y paganas. No, están equivocados. La Iglesia Católica lo único que hizo fue tomar la tradición. La Iglesia Católica se inicia en el primer siglo, en el segundo siglo. Toma la tradición que venía de los apóstoles y la Madre de Jesús, toma la tradición que venía del judaísmo en su historia, en su raíz, ¿verdad? Que también, lo vamos a ver esto, el judaísmo tiene una concepción de un Dios que es Padre, de un Dios que es Hijo y de un Dios que es Espíritu. Pero digo, no es ningún invento de la Iglesia Católica, la Trinidad, no es tampoco ninguna intención de la Iglesia Católica por ser la Iglesia romana, como dicen ellos, cuando la Iglesia Católica, el credo dice que la Iglesia es apostólica, es una santa, católica y apostólica, nunca dice romana. Pero digo, no es un tema de que la Iglesia Católica está tratando de engañar a la gente y meterle el concepto de las trilogías paganas, porque por supuesto que en los cultos antiguos y paganos existe la idea de tres dioses. Y esto también ya lo hemos visto en varios estudios, ¿verdad? Semiramis, Nimrod y Tamuz en la mitología babilónica, Isis, Osiris y Horus en la mitología egipcia, y tantos otros cultos paganos que hablan de tres dioses. Pero esa es la imitación de Satanás, porque Satanás quiere ser como Dios. Y la imitación de Satanás es burda y no se compara con la unidad compleja de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no me toquen a mí la esencia de Dios manifestada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el texto hebreo, en el texto arameo, en el texto griego y como lo quieras interpretar. No me toquen esa concepción que es absolutamente divina y sagrada del Dios verdadero y no me la quieran mezclar con la imitación burda de los dioses falsos y las trilogías satánicas de los imperios y las mitologías y las culturas antiguas y paganas. No tienen nada que ver. La historia de Israel, el único pueblo sagrado, la única historia sagrada y apartada a lo largo de la historia de la humanidad, grita a todas las voces la existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una triunidad. ¿Te molesta el término Trinidad? Llámalo triunidad.
¿Te molesta el término triunidad? Ponele al estudio como le puse yo, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Querés ponerle Ejad? Como me dijo mi amiga colombiana muy acertadamente, llamalo Ejad, ese concepto de uno en hebreo que puede abarcar a más de una persona. No importa, lo que importa es el concepto, no el término con el cual tú lo definas. No sos más católico o menos católico por decir Trinidad, Triunidad, Ejad, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo mismo. Vamos a atender a los conceptos, vamos a atender a lo importante. No seamos niños espiritualmente hablando. Vamos a quedarnos con lo que tenemos que quedarnos. Entonces, está este concepto de el Padre y el Hijo como aspectos de la divinidad en el texto arameo a través de la Mimra. Hay muchos versículos en los Targumim que revelan la divinidad en la figura mesiánica o en la figura del Hijo. Si en esos textos en arameo nosotros sustituimos el término Mimra por el término Logos, por el término verbo o palabra o por el término Jesús, entonces queda evidenciado que está muy claro en el texto en arameo que la mimra o el verbo es Dios. Y por lo tanto queda en evidencia que para un judío del primer siglo, cuando iba a la sinagoga y le hablaban del verbo o de la mimra como Dios, para él no era algo extraño, él estaba habituado a escuchar ese tipo de concepciones. Que con el correr de los siglos la tradición judaica haya rumbeado para otro lado y haya querido desdibujar esa verdad histórica es otra cosa. Que los judíos conservadores, ortodoxos u ultraortodoxos hoy día, no quieran que nadie ni por error piense que en el judaísmo puede haber una asociación de más de una persona en la persona de Dios, es otra cosa. Pero eso de pronto no tiene que ver con el judaísmo del primer siglo. Ojo, ojo. Vamos a leer entonces algunos pasajes, vamos a compartir pasajes en el texto arameo. Por ejemplo, Génesis 6:6. Esto es cuando el Señor, lo tengo acá en una Biblia en español, Génesis 6:6 es cuando el Señor se arrepiente de haber creado al ser humano y dice que va a enviar, después viene el diluvio, ¿verdad? Para tratar de terminar con la maldad de sobre la faz de la tierra y restaurar al ser humano a través de Noé y su descendencia. Y se arrepintió el Señor de haber hecho en la tierra y le dolió en su corazón. Dice Génesis 6:6. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En el texto en arameo dice, y se arrepintió Dios en su mimra, en su palabra. Es como decir, es casi como que el texto de Génesis 6:6, si yo lo leo en arameo, me dice, la palabra se arrepintió, el verbo se arrepintió de haber creado al hombre, que arrepentirse significa, me duele en mi corazón por el rumbo que el ser humano ha tomado. Es como si el texto en arameo estuviera diciendo, la mimra se arrepintió, como diciendo, Jesús se arrepintió. Qué maravilloso, ¿no? Nos está desnudando ese aspecto tan humano, ese aspecto tan humano de nuestro Señor Jesucristo. Estoy escuchando el testimonio de una hermana cristiana que decía que Jesús se hizo hombre, Él supo lo que es ser hombre y Él nos ama con un corazón de hombre. Y qué lindo pensar que cuando en Génesis 6:6 a Dios le duele haber creado al ser humano en el sentido de me duele que tantos hombres, porque no todos, pero me duele que tantos seres humanos estén yendo por el camino equivocado. Qué lindo que cuando lo leemos en arameo el texto dice a Jesús le dolió, a la mimra le dolió haber creado al hombre, porque Jesús ya nos amaba y Él ya sentía de una manera especial, ¿verdad?, hacia el ser humano. Muy, muy maravilloso, muy glorioso. Génesis 15:1,
Acá el pasaje, Abraham todavía no era Abraham sino Abraham, en Génesis 15:1, el Señor dice en arameo, mi Mimra será tu escudo. Miren qué glorioso, ¿no? Mi Mimra será tu escudo. Como diciéndole, mi palabra será tu escudo, le dice Dios a Abraham. Como diciéndole, Jesús será tu escudo. Cuando yo voy a esto en español dice, después de esto vino, de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, dice el texto en español. Pero el texto en arameo dice, mi Mimra será tu escudo. El Logos será tu escudo. El Verbo tu escudo. Jesús será tu escudo. Es decir, que tenemos acá el Verbo, Jesús será tu escudo. Una manifestación gloriosa de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice, vamos a continuar con Génesis 15:6. Abraham creyó en la Mimra y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham creyó en Jesús. Es glorioso realmente, ¿no? Génesis 28:20. Si la Mimra del Señor me acompaña, Yahweh será mi Dios. Miren qué tremendo esto. Génesis 28 tenemos la visión del patriarca Jacob. Él había venido de tener aquel sueño en el cual él había visto aquella escalera con ángeles que subían y bajaban, que evidentemente esa escalera es una revelación mesiánica. Está hablando de una conexión entre el cielo y la tierra, gloriosa conexión mesiánica entre el cielo y la tierra, una figura mesiánica. Es ese sueño de Jacob. Y después, unos versículos más adelante, dice Jacob, si la Mimra del Señor no me acompaña, si la Mimra del Señor me acompaña, si la Mimra del Señor me acompaña, Yahweh será mi Dios. Es decir, si el Logos me acompaña, Jehová será mi Dios. Si Jesús me acompaña, Jehová será mi Dios. Éxodo 14:31. Y creyeron en la Mimra del Señor. Después que se abre el mar rojo y traga a Faraón y a los enemigos, dice que el pueblo hebreo creyó en la Mimra del Señor. Creyó en el Logos de Dios. Creyó en el Verbo. Creyó en Jesús. ¡Qué glorioso! Está diciendo el texto, Éxodo 14:31, que el pueblo creyó en Jesús. Al creer en Dios, está creyendo, dice el texto arameo, en la Mimra, es decir, en la palabra, el Verbo, en Jesús. Evidentemente, esto no está dicho directamente, pero hay que interpretarlo. Hay que saber bucear en ese glorioso misterio. Éxodo 20:1, en los 10 mandamientos. Y la Mimra del Señor habló todas estas palabras. Dice el texto en arameo. Ahora, ¿la Mimra puede hablar? La Mimra de Dios, la palabra de Dios, habló estas palabras. Claro que la Mimra habla, porque la Mimra es Jesús. Entonces es como que está diciendo, Jesús habló estas palabras y dio los 10 mandamientos en Éxodo 20:1. Otro texto, por ejemplo, Levítico 26:9. Y volverá a través de mi Mimra para hacer bien a ustedes. Es decir, es una promesa de Dios al pueblo y dice que volverá el Señor a través de su Mimra, a través de Jesús, para hacerle bien al pueblo. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Vino a mí la Mimra del Señor. Vino a mí la palabra del Señor. Vino a mí el Jesús palabra. Acordate que cada vez que vos leas en el Antiguo Testamento, vino a mí palabra del Señor, lo que está diciendo en hebreo es, vino a mí el Dios palabra. Vino a mí el Dios que es el Verbo. Vino a mí el Dios que es el Logos. Eso es lo que dice en hebreo. Ahora en arameo, el texto en arameo dice, vino a mí la Mimra del Señor, que es lo mismo. Vino a mí el Dios palabra. Es lo mismo. ¿No? Glorioso, glorioso. El Antiguo Testamento está gritando
que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Vino a mí el Dios palabra, vino a mí el Dios que es el Logos, vino a mí el Dios Jesús. Y no porque el judaísmo o el Antiguo Testamento crean más de un Dios, creen un solo Dios, pero es una unidad de tipo complejo, es un Ejad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como el hombre y la mujer, que son una sola carne, pero siguen siendo un varón y una mujer. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo, pero son tres personas. Isaías 6.1 habla de la mimra del Señor sentada sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La mimra es la que se sienta en el trono, no un ídolo como lo hacían los paganos, que sentaban o paseaban a sus ídolos en hombros, sino que acá la mimra se sienta en el trono, dice Isaías 6.1. Clara distinción entre el texto sagrado de los profetas o los Naviim o Neviim respecto a las culturas paganas. Acá el Señor se sienta en un trono, no en hombros de nadie. Y la mimra se sienta en el trono. La palabra se sienta en el trono. ¿Cómo se sienta la palabra en el trono? ¿Cómo se sienta el logos o el verbo en el trono? Bueno, porque Jesús se sienta en el trono. Porque Jesús puede sentarse en el trono porque Jesús tiene una forma antropomórfica. Porque Jesús se iba a hacer hombre un día. Es decir, que Jesús, esa figura gloriosa antropomórfica, la mimra sentada en el trono de Isaías 6.1. O como nos dice Juan en el Evangelio al referirse a Jesús, y la mimra del Señor habitó entre nosotros, el Verbo habitó entre nosotros. Otros pasajes nos hablan de una manifestación visible del Señor, evidenciando que esa mimra es el Rey, nuestro Dios. Es la manifestación visible del Señor, de quien se dice, por ejemplo, que cabalga sobre las nubes. El Señor que cabalga sobre las nubes. Esto también es glorioso, porque en los textos paganos los dioses cabalgan sobre el sol o vienen sobre el sol. Pero los textos de la Torá, los textos del Tanaj, no dicen nunca que Dios viene sobre el sol. Dicen que Dios viene sobre las nubes. Siempre una diferencia. El texto sagrado. Salmo 68:33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos. A ver, no se refiere a Dios Padre cuando dice al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Se refiere a Dios en toda su magnitud, pero en manera especial, ¿cómo es la manifestación de Dios cabalgando sobre los cielos de los cielos en el Salmo 68:33? Es el Hijo el que está cabalgando. Es la figura del Hijo y es Dios. Isaías 19:1. He aquí el Señor monta sobre una ligera nube. No se refiere a que el Padre monta sobre una nube. Sí, evidentemente, está diciendo que Dios monta sobre una nube, es Dios en toda su plenitud. Pero en manera específica está hablando del Hijo, en manera específica está hablando del Hijo que monta sobre una nube. Hay una referencia clara al Hijo como Dios en Isaías 19:1. El Salmo 104:3, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Cómo anda Dios en una carroza? ¿Cómo anda Dios sobre las alas del viento? No se refiere específicamente a la figura del Padre, está hablando de la figura del Hijo, evidentemente. ¿Cómo podría cabalgar la mimra o la palabra si no es a través de esa figura antropomórfica que es nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Andar en una carroza, andar sobre una nube ligera, montar un caballo, montar sobre las nubes. Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún, que es una forma de referirse a Israel. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Él cabalga sobre los cielos. El Dios que cabalga sobre los cielos, pero es una referencia evidentemente al Hijo. Ahora, esto también tiene un paralelo en muchos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis
1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron. Una referencia al Señor Jesús, viniendo en las nubes del cielo, como la referencia a Dios cabalgando sobre las nubes del cielo en el Antiguo Testamento. Mateo 24:30, las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo o sobre las nubes del cielo. Repito el texto, veo que se quedó de vuelta Esteban. No sé si puedo seguir tranquilo. Sí, podemos seguir. Lo repito el texto, Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Palabras del propio Jesús. Jesús se reconoce como esa mimra, como ese Dios palabra, que en el Antiguo Testamento está manifestado como el Dios que cabalga sobre las nubes del cielo, como el que viene en carroza, etc. Aleluya, aleluya. Vemos también el texto de Mateo 26:62. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, una vez más, lo mismo. Esta mimra, este verbo, este logos, esta manifestación del Señor en forma visible, no es impersonal. Se personifica en la figura de Jesús desde el vientre de María la Virgen, pero ya antes de su encarnación en el Antiguo Testamento, Jesús es presentado con atributos humanos. En Jeremías 1:4, esa mimra, ese logos, dice o habla. Dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo. Más allá del matiz propio de la lengua hebrea, en la expresión, porque dice, vino a mí palabra del Señor diciendo. Ahí hay algo típico en el idioma hebreo. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Pero más allá de ese matiz, ¿cómo puede la palabra hablar o decir? En arameo diríamos, vino a mí la mimra del Señor o el Dios palabra. Vino a mí el Logos, vino a mí Jesús, diciendo. Porque el Señor puede decir a través de una boca, a través de Jesús, que es el que tiene esa capacidad. Porque la figura del Hijo fue la que se hace hombre, ¿verdad? La que se vuelve una figura humana. Jeremías 1:9 dice que la mimra tiene brazos y extendió la mimra su mano y tocó mi boca. He aquí que he puesto mi palabra en tu boca. También, más allá del lenguaje metafórico, cuando dice Jeremías, el profeta Jeremías, extendió Dios, extendió Jesús, extendió el Logos sus brazos. Evidentemente, es una forma metafórica, extendió Dios sus brazos, pero lo que el profeta nos está diciendo es, extendió Jesús sus brazos, porque literalmente Dios iba a poder extender sus brazos en la figura mesiánica, en la figura de Jesús, en la figura del Hijo, que es Dios, no es menos que Dios. Hay también textos del Nuevo Testamento que refrendan esta divinidad, de Jesús. Formado a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de su tiempo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, confiesa en Filipenses 2:5, mirá qué lindo, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, rabino, formado a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de su tiempo, dice en el texto sagrado inspirado por el Espíritu de Dios que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A ver si lo entendemos. Jesús es igual a Dios. No es un Dios de segunda clase, no es una creación del Padre. No es una persona especial, pero en menor categoría que el Padre. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y en Colosenses 2:9, el mismo apóstol Pablo, rabino de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, formado a los pies del rabino Gamaliel, dice,
En él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es divino en todo el sentido del término. ¿Qué vamos a hacer con estos versículos inspirados del Nuevo Testamento? Le pregunto a los grupos judíos mesiánicos que se rehúsan a creer en la divinidad del Cristo y sobre todo en su eternidad. Si vos le cortás a Jesús la eternidad, estás cortándole la divinidad. ¿Cómo vamos a hacer con estos textos del Nuevo Testamento? O vamos a terminar diciendo, como algunos terminan diciendo, que el Nuevo Testamento no es palabra inspirada por Dios. Porque como no les conviene, porque no pueden tirar por tierra con nada esto, entonces tienen que decir al final, el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. ¿Y qué hacemos con todos los textos del Antiguo Testamento que están manifestando la divinidad de la Mimra, o del Verbo, o del Logos? Entonces también vamos a decir que el Antiguo Testamento no es palabra inspirada, o vamos a empezar a cortar versículos, o a adulterarlos, como hacen las sectas. Otros versículos que nos confirman la divinidad de Jesús o su eternidad son, por ejemplo, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús fueron hechas. Jesús crea, a ver si nos entendemos, todas las cosas por Jesús fueron hechas. No está diciendo el texto que el Padre, como amaba a Jesús, creó todas las cosas para que Jesús estuviera contento. Porque Jesús era la primera creación del Padre y después, para hacerlo feliz a Jesús, el Padre creó todas las cosas. Jesús creó todas las cosas. No está diciendo esto. El texto acá está diciendo, todas las cosas por Jesús fueron hechas. Es decir, Jesús hizo todas las cosas. Es decir, Jesús crea. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, está diciendo, en el principio creó Jesús los cielos y la tierra. Porque ahí estaba Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Los tres están creando en ese magnánimo momento. Si bien hay una prerrogativa del Padre como creador, el Hijo también crea. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Sin Él no hay creación, así que el Hijo crea. Más claro, échale agua. Primera de Colosenses 1:16-17, y estamos ya por terminar. En Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El texto sagrado inspirado no dice que Jesús fue la primera cosa creada por el Padre, sino que Él es antes de todas las cosas. Todo en Él subsiste, en Él hay eternidad. La metáfora de la roca de 1 de Corintios 10 lo rectifica esto, porque dice que la roca era Cristo. Esa roca preexistía. Y esa roca de la que emanó el agua de vida para los hebreos en el desierto, como la peña de Oreb, esa roca está descrita en muchos textos en Isaías. Es una referencia a veces más velada o a veces más tácita a la salvación, a la figura mesiánica, a la manifestación del Dios invisibles. Y esto lo vemos en varios textos de Isaías, por ejemplo, Isaías 2:10, Isaías 8:14, Isaías 26:4, Isaías 28:16, Isaías 51:1. Esa referencia a la roca es una referencia a Jesús también. Y cuando nosotros estudiamos Jesús el jardinero, el texto base fue Isaías 26:4. Él es la roca de los siglos, aquella roca que ocasionaba todos los demás círculos y la creación. Existen otros varios pasajes en el Tanaj o Antiguo Testamento con paralelismos exactos en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, como se dice en hebreo, que refuerzan esta idea de la exacta equivalencia entre el Señor y una necesaria manifestación visible del Señor, que es a través del Hijo. Y estos textos los voy a mencionar muy rápidamente.
Isaías 45, 23. De mi boca saldrá palabra, de mi boca saldrá palabra. ¿Cómo Dios tiene boca? La tiene a través de la figura del Hijo. Esto tiene su equivalencia en Filipenses 2:10. Oseas 6:3. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Dios viene como la lluvia, una manifestación literal de Dios visible, tangible, con un equivalente en Santiago, la carta de Santiago 5:7. Zacarías 14:5. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Dios viene en forma visible. Zacarías 14:5. El equivalente está en Primera de Tesalonicenses 3:13. Zacarías 14:3-4. Saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto dice Zacarías 14:3-4. A ver, saldrá el Señor y peleará. ¿Cómo va a pelear el Señor? Y dice que el Señor afirma sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14, que es lo mismo que el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 8 al 12, cuando promete que el Señor volverá estando los discípulos en ese monte. Y Joel 2:32, Romanos 10:9, también lo mismo. Ahora, Yahweh, Dios, pone sus pies en el monte de los olivos, según el texto de Zacarías 14. ¿Acaso tiene el Señor pies? ¿Cómo puede Dios poner sus pies en el monte de los olivos? Porque el Señor tiene pies, porque el Señor ya los tenía en el huerto del Edén cuando se paseaba a la hora de la tarde buscando comunicarse con Adán y Eva. Y ese mismo Señor es el que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es el Jesús que va a volver en las nubes del cielo. Pero ese Jesús, que tiene un cuerpo encarnado a partir de María, era preexistente y ya existía como la figura del Hijo, que se podía ver, que tenía una visualización antropomórfica, ya desde siempre también, porque Él es eternamente la figura del Hijo. Entonces, la Mimra es la manifestación visible de Dios, la Mimra es Dios. El Verbo, el Logos, Jesús, Yeshua es Dios. Con esto concluimos esta tercera parte de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a llegar el próximo viernes a la última parte, donde vamos a estar viendo el número 3, ya hablando específicamente de la Trinidad, y gloriosos versículos de la Biblia que nos hablan de la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y también algunos textos históricos del judaísmo que refrendan, es decir, que apoyan estos conceptos. Esteban Morales, muchísimas gracias, porque con a veces dificultades tecnológicas siempre estamos ahí al firme. Lo bendecimos a Esteban y a toda su labor, y los bendigo a todos ustedes. Les deseo una buena semana y bueno, estaremos en contacto el próximo viernes. Ha sido un placer y nos reencontraremos. Yeshua, la Mimra mediante, el Verbo mediante, el Logos mediante. Los quiero. Aleluya.